Los hermanos. Miren el salón para que ya se puedan concentrar acá. Ya, revíselo, mire qué más, a la salida, en los anuncios hablamos con detalle, pero ya lo vio, está en obra negra, nos faltan muchísimas cosas, después hablamos de eso. Algo que le preocupa, no se le va a caer nada encima, todo está bien asegurado, todo está bien puesto. Y si ya vio todo eso, ahora concéntrese en la palabra. Amén. Porque si no, vamos a estar aquí predicando y usted mirando y allí y aquí. Falta muchísimo, muchísimo todavía. Entonces, concentrados en lo que tenemos que estar concentrados. Amén. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio, Primera de Timoteo, capítulo 3, donde estamos analizando los requisitos de los pastores, ancianos, obispos. Vuelvo a recordarles, hermanos, que en la Escritura, Nuevo Testamento, el término pastor, el término anciano, el término obispo está hablando de la misma persona, el mismo oficio. Es bien importante porque en el Antiguo Testamento a veces el término pastor es usado para el líder espiritual, para el mismo Señor, pero a veces es usado simplemente para la persona que tiene el oficio de cuidar cuadrúpedos. ¿De acuerdo? Es importante eso porque uno de los, por ejemplo, argumentos que utilizan para defender el pastorado femenino es que Raquel era pastora, pero Raquel era pastora, y al decir eso me sacaron casi a palo de la emisora la vez pasada. Entonces es importante, en el Nuevo Testamento pastor, estamos viéndolo igual que el anciano, igual que el obispo, no son tres oficios diferentes, es un solo oficio y es lo que estamos evaluando. Estos requisitos son para cualquiera que aspire o desee ser pastor o anciano o obispo, que es la misma situación. Bueno, entonces terminamos hace 8 días con los requisitos, vamos a enumerarlos, vamos viendo. Entonces, requisito número 1, el anciano debe llevar una vida intachable en lo que refiere a serle fiel a su esposa, es decir, debe tener control propio, o como dice la Reina Valera, que es una manera de verlo bien que nos puede ayudar. Dice aquí en la Reina Valera, en este requisito que quería enfatizar, es sobrio, pero sobrio es diferente a, aquí más adelante, se me perdió, aquí, no dado al vino. ¿Por qué está poniendo sobrio y no dado al vino? Porque son dos cosas diferentes. En la Nueva Traducción lo vemos como dominio propio. La sobriedad tiene que ver con esta capacidad de tomar decisiones con la cabeza, de decidir bien cuando se encuentra frente a situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque un pastor muchas veces va a tener que tomar decisiones que pueden afectar profundamente la vida de una familia. Así que cuando el anciano no es sobrio, sino que toma decisiones y después de que las tomó y las ejecutó, ay, ahora qué hacemos, no califica. Es decir, tenemos que tener esta parte, esa sobriedad. Por ejemplo, quien va manejando un carro se espera que lo haga sobriamente, porque debe ser consciente de que tiene una máquina que tiene la capacidad de quitar vidas. El que va manejando va para transportarse, pero al mismo tiempo puede matar a alguien, así que se necesita tener sobriedad para tomar decisiones. Voy conduciendo, esta semana nos sucedió con mi hermano, íbamos en el carro de él y íbamos en carretera y estalló una llanta. Entonces, si él no es sobrio ahí, nos matamos. Entonces, la sobriedad es necesaria para decir, estalló una llanta, ¿qué decisión tomo? O sea, ¿cómo reacciono? ¿Qué tengo que mirar? ¿Qué tengo que analizar para que no tengamos un accidente? Es importante eso. A eso se refiere esta sobriedad. Y muchas veces la iglesia sufre porque los pastores no son sobrios. Entonces pasa algo, se estalla una llanta espiritual y frenan el carro o tiran el timón de una vez y no volteamos. Hubo un desastre en la iglesia. Entonces es importante recordar eso. Sobrio, sigamos entonces en la NTV, que es la versión que seguimos. Control propio, sabio para vivir, buena reputación, hospitalario, ya lo hemos visto. Refuerzo que hospitalario
tiene que ver con recibir gente en su casa. Hospitalario no es el que invita a comer, hospitalario no es el que va y hace recorrido por toda la ciudad recogiendo gente. Una vez escuché de un pastor en San Andrés que tenía la iglesia que le decían la iglesia de la buceta. Entonces él tenía una buceta y recorría toda la isla temprano recogiendo toda la gente de la comunidad, porque es hospitalario. Eso no es ser hospitalario, eso es, si tengo la posibilidad te recojo, pero si no, hospitalario sería que usted me diga a mí, mira ya Juan, yo estoy en Malambo, ven y me recoges para ir a la iglesia, no te voy a recoger. Pero eso no significa que no sea hospitalario. Hospitalario es de la casa, la capacidad de recibir hermanos con agrado, hermanos que no tengan dónde quedarse, que tengan alguna situación puntual, ¿ok? La capacidad de enseñar, ya la miramos, no debe emborracharse, es claro esto, la Reina Valera nos lo muestra como no dado al vino, es decir, no es que nunca pueda ingerir algún vino, sino que no debe ser dado. No siempre pueden ver al anciano con la copa en la mano y que no pueda comer si no es tomándose un vino. Ahora, no debe buscar pleitos, ya lo miramos, ni amar el dinero, que fue el último requisito. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta de los que hemos visto, hermanos. Recuerden, el micrófono está habilitado, así que allá Fer tiene una mano levantada. Buenos días. Bueno, de la clase pasada quedó una pregunta acerca de la parte del dinero. En cuanto a los ancianos que están en formación, ¿ellos también entran a la administración de las finanzas de la iglesia de igual manera? ¿En ese momento? Cuando sean aprobados. Claro. Sí, pero igual el mismo rango todo. Sí, ahora hay una cosa importante, lo que estás preguntando, Fernando, es, en este momento se está haciendo como que los ancianos en cuanto al tema del dinero están en toda la parte de administración, es decir, en recibo, ejecución, planeación, todo. Pero en la medida en que la iglesia vaya madurando y logremos tener ancianos y diáconos, los ancianos van a estar simplemente como supervisando, hacia allá van los dineros, pero los diáconos deberían ser los que tengan el dinero y ejecuten el dinero para que los pastores se puedan dedicar a lo que tienen que dedicarse. Pero el requisito de no amar el dinero, sí lógicamente tiene que estar presente tanto en unos como en otros, como ya seguramente lo han leído también en Timoteo. El diácono es el que va a tener realmente el dinero en la mano, entonces no debería ser amante del dinero porque pues puede que no esté desde el púlpito sacando dinero, pero si lo tiene en la mano puede que lo administre para su propia conveniencia. Y tal vez uno dice, bueno, pero aquí ¿qué podría suceder? Bueno, esta es una congregación pequeña, pero si es una congregación de 1000 personas donde hay que contratar un mantenimiento, miren, por ejemplo, la instalación de los aires nos costó 2 millones de pesos, 2.200.000. Es algo pequeño, pero si van a colocar las máquinas que colocan en algunas congregaciones, si el diácono, que es el que debería estar ahí, es amante del dinero, ¿qué comienza a hacer? ¿Cuál empresa me da comisión? ¿De dónde saco? ¿Cómo? Y comienzan a amañar todos los proveedores externos de la iglesia. O sea, hay muchas maneras en que puede haber corrupción si hay amor al dinero. Entonces, esta semana estábamos bromeando porque hemos estado aquí metidos y hemos almorzado en la esquina. Entonces, es rico, si alguien quiere a la salida, nos ha ido bien allí. Pero bromeábamos porque decíamos, bueno, pero ¿por qué siempre llegamos acá y a Luis lo atiende el mejor? Entonces decíamos, ¿será que es que Luis, ¿hay comisión aquí para usted o qué está pasando? Y bromeamos en eso, pero hasta ahí podría llegar alguien por el amor al dinero. Entonces compramos aquí, solo hacemos aquí porque tiene algún interés en lucrarse, sea mucho o sea poco. Y el que es amante del dinero se desvía por 1000 pesos o por 1000 millones. A veces dice la gente, no, pero es que se robó solamente 1000 pesos. Se roba 1000 pesos porque no tiene la posibilidad de acceder a 1000 millones. Pero el que se roba 1000 pesos, cuando tiene la opción de 1000 millones, se roba los 1000 millones. Esa es la única diferencia. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta más, hermanos? Tema del dinero, aquí, Erwin. Buenos días. Una pregunta un poco diferente. Una vez sean nombrados como ancianos, ¿qué pasa con los que están trabajando actualmente? Hemos aprendido que el pastor debe dedicarse por completo al pastorado y ahí mismo recibirían todos la misma ofrenda que les da la iglesia,
todos Ok, por igual. Dos cosas. Una, llega un momento en que el pastor debe estar de tiempo completo en la congregación, pero no es algo que tenga que ser siempre así. Es decir, podemos tener, y es bíblico, tener ancianos que tengan sus trabajos todavía afuera y están sirviendo como ancianos en las decisiones, en el gobierno, en la consejería de la iglesia, teniendo algunos ancianos que están de tiempo completo. Entonces no es camisa de fuerza, o sea, no tiene que ser de esa manera. Y por el otro lado, que lo estudiaremos en Tesalonicenses también, en Timoteo especialmente, vemos que no significa tampoco que todo anciano tenga el mismo ingreso, porque dice que los que se dedican a la enseñanza como tal de la palabra, la predicación, y lo hacen bien, ellos deberían ser mejor remunerados. Es decir, hay ancianos que pueden ser laicos o que pueden hacer alguna otra función, y los que dice la Escritura que deben estar mejor son los que están más dedicados a eso. O sea, que no significa que tiene que estar todos en el mismo punto. Eso se va mirando también cómo se va de acuerdo a las necesidades de cada familia. Lo que debemos cuidar es que tengan lo necesario para una vida digna y en la medida de las posibilidades, lógicamente. ¿Preguntas más de eso? Pregunta, hermano, que eso es tema de dinero y debe quedar bien, ojalá bien claro todas las inquietudes que puedan haber en la congregación acerca de esto. ¿Nadie más? ¿Avanzo? Ok. Nadie más levantó la mano. Allá. ¿Quién? Referente al tema hospitalario, Sí. cuando una persona, esto es para creyentes, ¿verdad? Creyentes. Y si no es creyente, si es una persona que es muy conocida y está pasando una necesidad por dejar el nombre del Señor en alto, porque va a decir la persona, no, y eso que es creyente, entonces ahí no aplica. No le aplica. Okay. O sea, eso es únicamente hospedar a los hermanos en la fe. Eso no significa tampoco que no puedo hospedar a una persona que no es creyente y que le puedo brindar ayuda, pero la obligatoriedad tiene que ver con los hermanos, es hacia allá. Recuerden, creo que puse el ejemplo de la vez pasada un pastor que la familia tenía la queja era de que cuando el borracho del barrio, la esposa no lo dejaba entrar a dormir, iban a la casa del pastor del barrio y entonces él despertaba a la hija y la sacaba de la cama y la mandaba a dormir al sofá para darle la cama al borracho porque él era hospitalario. Eso es una locura. Entonces, no, hay que ser claros en eso. Acá hay una mano levantada, allá hay otra pregunta. Jessica. Una pregunta, buenos días. Cuando ellos sean nombrados, ¿van a recibir lo mismo o sea, de dinero? Creo que es lo mismo que preguntó Ervin y depende de la situación de cada uno y lo que vaya a estar haciendo cada uno. Ahora, Independientemente si están trabajando o no. no, lógicamente eso cambia, porque no podemos pensar en darle la misma ofrenda para que sostenga la casa a alguien que no está percibiendo nada afuera que a alguien que tiene un trabajo afuera. Entonces todo eso depende de esa parte, tenemos que ser muy, muy sabios en ese tipo de decisiones. Betty. Mi pregunta no es con respecto a ese, sino al no dado al vino. Sí. Pues yo estudié en una parte y me decían no dado al vino era no. Y porque entonces ellos decían de que dado al vino, entonces por el caso de los testigos de Jehová, Sí. ¿verdad? Porque ahí dice no perdón, no emborracharse. No emborracharse. Pero si una persona, por decir algo, toma una canasta, 2 canastas, 3 canastas y no se emborracha, Sí. entonces, no, sí. Sí, sí. Porque no, ellos, la pregunta es válida. Conozco los personajes. entonces, en ese caso, ¿cómo sería? Ahí vamos a, miren, la pregunta es muy importante. Aquí. Vamos a pegar aquí. No podemos sacar un requisito y aislarlo de los otros. Es importante esto, o sea, si vamos a mirar esto, un requisito cuida al otro. Entonces, tenemos que ser claros en que lo que dice aquí es no emborracharse. No emborracharse es no emborracharse, porque si es no puede ingerir licor, no puede compartir la cena del Señor, por ejemplo. Porque cada domingo y cada jueves aquí toma vino también el anciano, los pastores. Pero el caso de las 2 canastas, porque una vez me sucedió, alguien nos preguntaba y se explicó, bueno, no es pecado tomarse un vino o una cerveza, realmente no es pecado,
y me llamó la esposa de un personaje un domingo a las 5 de la tarde, allá está mi esposo en la tienda, lleva 2 canastas y todavía no se ha emborrachado, ¿qué hago? Y yo, ¡qué locura! Entonces aquí tenemos debe emborracharse pegado a tener una buena reputación. Entonces yo pregunto, ¿una persona que se está tomando 2 canastas de cerveza tiene buena reputación? No. Entonces un requisito cuida el otro. Entonces aquí lo que me está diciendo es, no dado al vino, no se emborracha, pero tampoco es el cliente favorito del bar. O sea, en la tienda le despacho la canasta otra vez. No, el carro de mercado va lleno es de licor. O sea, no hay una buena reputación. Entonces no podemos aislar los requisitos, tenemos que mirarlos de forma integral. Es importante, porque si yo voy como pastor a un restaurante y pido una botella de vino para mí, no, pero mira, no me emborraché, pero tomas una botella de vino solo, o sea, ¿cuál es la reputación que puedes tener delante de la gente? Entonces es importante allí. Aquí, Henry. Bueno, buenos días. Pues mi pregunta no es sobre dinero, sino el concepto que yo tengo de formar pastores, pues, sería como para edificar más la iglesia. O sea, porque un pastor podría estar en una iglesia para que le quede a alguien más cerca o de pronto en otra ciudad. Entonces podría verse el caso ese que entre más pastores, más nos podamos esparcir para que para que todo el mundo conozca al Señor. El Señor, sí, eso ya, lo que pasa es que ahí ya más entras es en misioneros, que eso lo estudiaremos más adelante, pero lo normal, si lo vieron, ya estudiaron Hechos, es que cada congregación local tenga un número plural de ancianos. Es decir, o sea, lo ideal, lo que estamos buscando ahorita no es mandar gente para afuera, sino que hayan más ancianos aquí, porque es el modelo bíblico, deben haber varios pastores en una congregación. Eso es lo que debería haber. Pastor, Enrique. ¿cuánto debe ganar un pastor de No una hay- iglesia pequeña, o sea grande o pequeña? ¿Qué parámetro? ¿Hay algún No parámetro? existe, no existe. O sea, decir, mira, como la iglesia es pequeña, tienes que ganarte 100,000 pesos. 10%, 5%. Es absurdo, es igual que decir, como la iglesia es grande, tienes que ganarte 100 millones. O sea, no existe. Lo que dice es que deben ser bien remunerados. Eso es lo que dice. Ahora, volvemos al mismo, porque bien remunerados en Colombia puede ser una cifra muy diferente a en Estados Unidos, aún en el país. Por ejemplo, si vamos a alquilar una casa en un pueblo del Atlántico, no sé, en Polo Nuevo, en Sitio Nuevo, Magdalena, es muy diferente el nivel de necesidad económica de un pueblo a una ciudad. Si yo comparo Barranquilla con Cartagena, Cartagena es carísima. Yo he vivido allá y es carísimo. Es decir, a Cartagena siempre le cobran a uno como turista, así viva en Cartagena. Entonces no alcanza lo mismo. Entonces es bien remunerado. O sea que eso queda abierto a la congregación, a la necesidad que te tenga allí. Lo que debe haber, y voy a ser enfático otra vez, es que quien vaya a ser nombrado como anciano debe estar dispuesto a que si no hay, no hay. Más es hacia allá, no hacia cuánto es lo mínimo que hay que pagarle, sino que el que vaya a ser nombrado tiene que estar dispuesto a que, mira, ¿sabes qué? No hay dinero, ¿qué va a hacer? Porque el que abandona la congregación cuando no le pagan, no era pastor. El pastor no abandona el rebaño. El pastor no está ahí por lo que le generen, sino porque Cristo lo puso ahí y debe confiar, que es lo que tenemos que mirar nosotros, en que ese hermano que se acerque esté ahí pensando únicamente en qué, en cumplir un llamado que Dios le dio. Las esposas de los hombres que se están formando no deben pensar en cuánto les van a pagar a sus maridos, porque si están pensando en eso, el día que no haya con qué pagarles, ¿qué le dice? Renuncia y vete a buscar trabajo. Eso es fundamental. Cuando hubo el caso mío, con mi esposa hablamos, mira, no hay nada, no hay ninguna garantía, no hay ninguna base, no hay un garantizado de por lo menos eso, no lo hay. Y no lo hay es no lo hay. ¿Estamos dispuestos o no estamos dispuestos? Es posible que nos toque en algún momento decir, ¿qué hermano nos recibe en la casa? Que no tengo para pagar arriendo. Y el pastor que no esté dispuesto a eso y la esposa que no esté dispuesta a eso, no deberían acceder al ministerio. ¿Por qué? Porque puede llegar a pasar, hermanos. Lo que pasa es que ahorita vemos las cosas diferentes. Ya vamos a cumplir 8 años como congregación,
el Señor ha sido bueno en muchos sentidos, pero aquí los que llevan más tiempo saben que hemos tenido situaciones de, Juan, no hay un peso. Muchas veces lo que supuestamente la congregación me daba como ofrenda, me tocaba a mí decir, mira, haz un sobre, te lo firmo de que me pagaron y de una vez da un sobre de ofrenda, porque tener la iglesia que me debe, eso como que no aguanta. Entonces muchas veces se hizo así, o sea, no hay plata, simplemente lo ofrendé y ya. ¿Y de qué vives? Señor, provee aquí. Y llegaban mercados, no llegaba plata. Y la dueña del apartamento un tiempo me dijo, págame lo que puedas. Y muchos dicen, no creo, yo lo viví. La dueña me dijo, págame lo que puedas, mira, te puedo pagar 200,000 pesos mensuales, págame eso. Entonces, pero si me hubiera dicho no, ¿qué tocaba hacer? Irme para algún lado y pagar 200,000 pesos, lo que pudiera. Si no hay esa disposición, no deben acceder al ministerio, porque si no se convierten en mercenarios. ¿Hay plata? Ministro. ¿No hay plata? No ministro. Y afuera, que cobran una millonada por venir a predicar, y los de las casas es lo mismo, simplemente la diferencia es cuánto piden. Entonces no hay nada garantizado, no hay nada. De hecho, quiero serles claros en que con los hombres que se está trabajando jamás se ha hablado de qué se les daría. En este momento ninguno tiene una cifra en la cabeza. A ninguno se le ha dicho, mira, si te nombramos vas con esto. Ninguno. Porque el día que alguno esté pensando en eso, mejor aléjese del ministerio. Aléjese rápido del ministerio. Aquí, pregunta. Hermano Juan, tenemos entendido que la iglesia, desde que Cristo la dejó formada a los apóstoles, ¿por qué se ha desviado tanto que desde ese principio no se capacitó a los hermanos para ejercer ese cargo de misionero, de pastores? Sino que hoy día podemos ver que para traer un extranjero hay que ponerlo aquí en un hotel 5 estrellas, llámese pastor o llámese un evangelista o llámese un cantante. Porque, hermanos, igual los pastores aquí tienen unos sueldos exorbitantes. Yo vengo de la cuadrangular central y el sueldo del pastor allá es de 15 millones. ¿Están recibiendo gente allá? Esa es la realidad. Hermano, que se alejaron de la escritura. Esa es la realidad. Entonces, mire, uno le duele esas cosas porque realmente, ¿qué pasa? Que el evangelio está siendo pisoteado. No es más. Es la realidad, el evangelio está siendo pisoteado en estos momentos. Es esto, volvemos a lo mismo. ¿Por qué no se capacita a la gente como se está haciendo aquí en esta iglesia? Que se está capacitando al hermano que quiere ministerio, ¿ya? Y se capacita a la esposa a la vez, porque es importante, ¿ya? Y se dice que estábamos en una doctrina buena, doctrina sana. Se alejan de la escritura y lo que debe pasar es que nos cuidemos nosotros de no estar mañana en la misma situación. O sea, como dice la escritura, el que cree estar firme, cuide que no caiga. Y por eso es importante que nos cuidemos los unos a los otros y los unos de los otros. Son dos cosas. Cuidamos el uno al otro y nos cuidamos el uno del otro en ese sentido. Ok, avancemos. ¿Hay alguna pregunta más de esto? Sigamos. Debe dirigir bien su propia familia, y va pegado aquí, y, esto no es o, esto es y, que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Entonces vamos a mirar dos cosas. Dirigir bien, esta palabra en griego hace referencia a gobierno. ¿Por qué es importante que el anciano, cuando está siendo evaluado y lógicamente en la medida que desarrolla su ministerio, dirija bien su propia familia? Porque lo va a explicar el apóstol aquí. Pues si un hombre no puede dirigir, gobernar a los de su propia casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia de Dios? O sea, si en su casa no lo respetan, su casa es un desorden, él no puede poner en disciplina a sus hijos,
su esposa no está sometida a su autoridad, su casa no es un modelo de la casa de Cristo, ¿cómo va a poner de modelo o cómo va a poder llevar a que la iglesia en general se acerque a lo que Cristo quiere que sea la iglesia? No puede, es decir, si no puede con 2 o con 3 o con 4, ¿cómo va a poder con 100? Si no puede con los que tiene todo el tiempo ahí, ¿cómo va a poder con más? O sea, ese es el punto, y podríamos traerlo algo de el que es fiel en lo poco, Dios lo pone a cargo de más. O sea, si yo soy fiel en gobernar mi casa, puedo esperar que Dios me dé la posibilidad de dirigir más. Pero si en mi casa no hay orden bíblico, eso me descarta inmediatamente. Eso es fundamental. La casa de los ancianos, la casa de los pastores, si bien no es una casa perfecta porque viven personas imperfectas, viven pecadores allí, debe ser modelo ¿de qué? De lo que Cristo dice. Es decir, ¿en qué sentido tenemos que ver esto? Vamos a hacer un ejemplo aquí rápido que nos puede ayudar. En una casa pastoral tiene que haber una cabeza. Y esa cabeza tiene que ser ¿quién? El hombre. Si en esa casa quien manda es la esposa, él no puede ser pastor. Quien tiene que dirigir esa casa es ¿quién? El hombre. Ahora, dirigir, no mandar la casa. Dirigir la casa. Entonces, ¿qué significa ser cabeza? Que este hombre es ¿quién? El sacerdote de la casa. Que este hombre es el que enseña la palabra en la casa. Que este es un hombre que está buscando a Dios ¿en qué? En oración, intercediendo por su familia. Si él no ora por su familia, ¿cómo va a orar por toda la iglesia? Si no ora por los que más le duelen, porque nos engañaríamos, y yo les mentiría si digo que yo amo a todas las hermanas de la iglesia igual que amo a Angie. Eso no es verdad. De hecho, si comparo el amor que le tengo a Angie o le tengo a Sarita con el amor que le tengo al resto de ustedes, se podría decir que los odio comparado con el amor que le tengo a ellas. Si yo no le dedico el tiempo a que Sarita crezca en el camino del Señor, en esforzarme en enseñarle la palabra, la doctrina a mi propia hija, ¿cómo van a esperar que me esfuerce porque sus hijos sí crezcan en el camino del Señor? O sea, si no me importa mi propia hija, ¿qué puede esperar la iglesia del cuidado por ustedes? Eso es lo que está diciendo en ese punto. Tiene que haber una cabeza, tiene que haber un orden donde ¿quién está aquí? Voy a poner debajo, pero lógicamente en Cristo somos iguales, pero para el ejemplo, aquí tiene que estar ¿quién? La esposa, en ese punto. ¿Por qué digo la esposa? Porque hay hogares donde la esposa es completamente anulada y después de la cabeza están los niños y esto es nefasto. Entonces la esposa es un 0 a la izquierda, eso no es bíblico. Porque la esposa en casa también es autoridad de los niños. Y es muy triste, pero sucede muchas veces donde, sí, yo soy la cabeza, pero mi esposa aquí no es nada, mi esposa es la que barre. No es bíblico, no es correcto, es decir, debe haber claridad y el esposo debe exaltar tanto la labor de su esposa y cuidar tanto la labor de su esposa que los niños entiendan que mamá tiene la misma autoridad y que si mamá dijo no, es no, pero muchas veces el niño dice yo, no importa que diga mi mamá, yo convenzo a mi papá. La mamá va a disciplinar al niño y el papá que dice, ay, déjalo quieto, no, déjala quieta, si lo molesta, si lo atosiga. No, no puede darse eso. Entonces tiene que haber un orden donde los hijos, estos niños, aquí estamos hablando de niños, estén sometidos a la autoridad de ¿quiénes? De los padres. No solamente la autoridad del padre o no solamente la autoridad de la madre, sino sometidos a la autoridad de los padres, que los obedezcan. Es decir, si yo no puedo hacer que mi hija me obedezca, ¿cómo voy a dirigir la iglesia del Señor? Si me toca, pero por favor, Sarita, mira, por favor, por lo que más quieras, hazme caso, mira, te he dicho hace una semana, si no tengo autoridad para eso, ¿cómo voy a dirigir la casa del Señor? Si no tengo la capacidad, si en mi casa no existe disciplina, es decir, yo no aplico Mateo 18 a nivel de mi casa, si yo no corrijo a mi hija, si yo no educo a mi hija, si no le aplico la vara, si no le pongo los límites,
cómo voy a poner aquí algo. Entonces se me aplica lo que dice la palabra. Mira, Juan, primero sácate el bigón que tienes allí en tu ojo y luego saca de la paja a alguien de la iglesia. Estás diciéndome que mi hijo corre por acá, estás diciéndome que mi hija hace aquello, pero tu hija nunca te obedece. Hemos visto a tu hija siempre en el centro comercial, tu hija está tirada en el piso haciendo pataletas, revolcándose, haciendo el reloj. ¿Los han visto? Y ahí, pero mira, por favor, no me hagas esto. Y después vengo aquí a decir, hay que disciplinar a los niños. No, no. Ve a tu casa, ordena tu casa y luego pensamos en otra cosa. O sea que el pastor debe dirigir bien su propia casa. De hecho, creo que lo hemos hablado muchas veces, que cada hombre es un pastor en su casa. Debe ser un pastor en su casa. Y si no es un buen pastor en su casa, jamás va a ser un buen pastor en la iglesia del Señor. Eso es un requisito fundamental. ¿Por qué? Porque de cierta manera la iglesia es una familia más grande. Es una familia más grande, es una familia extendida, pero con una diferencia. Yo tengo con mi hija, o el pastor tiene con sus hijos, más libertad y autoridad para hacer cosas que no puede hacer con el resto de la iglesia. Yo no puedo tomar la vara y coger a su hijo, por ejemplo. No puedo. Yo puedo ver a su hijo haciendo lo que sea, yo no puedo cogerlo a vara. A mi hija sí. Yo no puedo decirle a su hijo, bueno, le queda prohibido el parque la otra semana. Yo no puedo ponerle disciplina. Yo no puedo decirle, no puedes ver televisión esa semana. Y si a mi hija o al hijo que tiene este hombre, que tiene esas posibilidades, no logra ponerlo bien en cintura, no logra que le obedezca, con todo eso, ¿cómo va a poder guiar la iglesia donde tiene muchas cosas maniatadas? Donde lo máximo que, mira, ojo con eso, pero hasta ahí puedo llegar, no puedo hacer nada más. ¿Sí es claro ese requisito, hermanos? ¿Preguntas de este? Debe dirigir bien a su propia familia, que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. El respeto y la obediencia van de la mano. El respeto y la obediencia, pero para como diferenciar un poquito, no podemos tener un pastor al que los hijos lo griten, al que los hijos le manoteen, al que los hijos le... No podemos tener, o sea, los hijos deben respetar a los padres. La casa pastoral, debemos ver eso. ¿Significa eso que el hijo o la hija del pastor nunca ha hecho una pataleta? No. Pero ¿qué hace el pastor cuando su hijo le hace una pataleta? Es la diferencia. Porque aquí también quiero ser claro y abogar un poco por los hijos de los ministros. Algunos esperan que el hijo del ministro, o en ese caso Sarita, ella nunca puede pecar. Hermano, usted se le olvida algo, es que ella es carne igual que usted. Entonces, lo digo porque a veces le queremos poner a los hijos de los pastores una carga que Cristo no les ha puesto. Y esperar, no, el colmo, imagínate, un día la vi que volteó los ojos. Es carne. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué hace mi hija cuando voltea los ojos? Esa es la diferencia, pero el colmo que haga eso, hermano, es un ser humano de carne y hueso, como lo son sus hijos también. Entonces lo que tenemos que esperar es que después de eso haya ¿qué? La disciplina si es necesaria, es lo que está pidiendo la Escritura, pero no otra cosa, porque a veces se le exige, y creo que una de las cosas por las cuales a veces los hijos de los ministros terminan llevando una doble vida es esa. Porque entonces la iglesia espera que estén siempre así. De ahí no se mueven, no parpadean, ahí perfectos siempre. ¿Dónde van y son carne? Allá afuera. Tienen que ser lo que son aquí y allá. Y se espera es que haya ¿qué? La reprensión en el momento que sea necesario. Allá, Caro. En el caso, por ejemplo, cuando los pastores pues tienen niños pequeños, pues es fácil gobernar la casa hasta cierto punto, pero cuando llega el punto y son de pronto adolescentes o ya adultos, se ve mucho el caso de que mientras van creciendo, pues son cristianos entre comillas, pero cuando crecen se rebeldizan por completo. Ahí, por ejemplo, cuando el hijo se rebeldiza por completo, ¿el pastor sigue siendo pastor o ahí se le puede decir algo a ellos con respecto a eso porque ya su hijo no está sometido? Ok.
Podemos ver aquí en el techo al hombre como tal, podemos pensar aquí en la columna como la mujer, la mamá, y aquí están los hijos. Este y este. Este tiene 2 años, este tiene 7 años, este tiene 13 años y este tiene 20 años. Mientras esté bajo la cobertura del pastor, le obedece sin importar cuántos años tenga. Es que ya tiene 19 años y tiene la edad para tomar decisiones, ok, entonces uno le dibuja aquí. Vaya y tome decisiones. Ay, pero el niño, es un niño, ok. Y obedece. Pero es que ya tiene 19 años. La puertica y vaya. Esto suena retrógrado, pero decía, mientras usted viva en estas 4 paredes y aquí se hace, ¿qué yo digo? ¿Y es eso? Ahora, ¿por qué? Porque es que tiene que pasar lo mismo en la iglesia. Imagínense, porque me ha sucedido. Personas que vienen, dicen, ok, yo soy cristiano, soy creyente, me quiero quedar acá, pero conmigo no se metan. A mí no me digan por qué vine, a mí no me pregunten por qué no vine, a mí no me digan si oré, a mí no me digan que si traté bien a mi esposa. Yo vengo y yo soy autónomo. Ah, ok, mira, hermano, ¿usted sabe qué queda allá al fondo? La puerta. Hermano, vaya. Y haga allá lo que usted quiera. Pero si quiere estar bajo esta cobertura espiritual, usted tiene que dar cuentas. Y tiene que actuar conforme dice la palabra del Señor. Entonces no podemos tener una isla aquí. Entonces si yo como hombre, mañana Sarita tiene 13 años y entonces me como el cuento de que es que está en la edad de la rebeldía, entonces hay que dejarla que haga lo que quiera. Mañana me toca aceptar aquí que hay hermanos en la edad de la rebeldía espiritual. Y resulta que no existe la edad de la rebeldía espiritual. Está Mateo 18. Que hay momentos de más dificultad, sí, pero ahí se va a probar también cómo va a reaccionar ese pastor. Va a aplicar la disciplina, qué va a suceder, cómo va a moverse, qué es lo que va a hacer. Porque lo que se pide no es que los hijos todo el tiempo sean los más espirituales de la iglesia, sino que el pastor los mantenga ¿qué? En sujeción y obediencia. Ahora, yo le he preguntado, esto sí lo hemos hablado con los que se están formando y los que ya están aspirando también. Hay algunos hermanos que han manifestado que están dispuestos a empezar un proceso. ¿Estarían dispuestos a eso? Si llega el caso, porque yo lo contemplé con mi esposa y si Sarita llegase a ese momento, espero no sea nunca así, en que a mí me deja hacer lo que yo quiero, bueno, mija, entonces le toca que vaya, consiga trabajo, pague su habitación y haga lo que quiera. Es evaluado el pastor mientras sus hijos están bajo su potestad. Ahora, si mi hija mañana se va de la casa, hace su vida, se vuelve mormón, se vuelve testigo de Jehová, Hare Krishna, alguna cosa de esas, ahí yo no soy evaluado. La palabra está mostrando su casa y cuando ya se van, ya no es su casa. Por ejemplo, yo voy a la casa de mis papás. Ya no es mi casa, esa es la casa de mis papás, ellos no responden por mí. Voy y visito. Entonces se evalúa mientras estén en la casa sin importar la edad. ¿Sí quedó claro que allá? Juan, referente a lo que estabas diciendo ahorita, es importante, un aporte de que el pastor debe oler a ovejas. Entonces la iglesia o las personas no se tienen que molestar porque el pastor esté llamando, oraste, que esté pendiente. Porque llevándolo al punto de vista de los animales, el pastor anda con una vara guiando a las ovejas para que no se salgan del redil porque se pierden. Igualmente nosotros, si el pastor no anda pendiente de las ovejas, se descuidan, caen en pecado y se pueden ir para el infierno. Así es, ¿no? Dice el Salmo, tu vara y tu callado me sostienen, me guían. Hay que usar las dos cosas, la vara y el callado. Ahora miren, muchos tal vez que se han formado acá y eso dicen, qué pereza, pero por ejemplo, creo que lo puedo decir, los hermanos Jorge y Lisette de Santa Marta, que estuvieron y que oramos por ellos hace 8 días, dicen, todavía no estamos convencidos de quedarnos porque estamos acostumbrados a que nos cuiden. Estamos acostumbrados a que de alguna manera están pendientes.
y no sentimos eso. Usted lo ve como carga, hermano. Dios ha sido bueno al poner pastores y a unos que se están formando que se preocupan por usted, que le preguntan, que le dicen, que le exhortan, que le animan, porque es más fácil dedicarnos a ser domingueros. ¿Usted cree que no es más fácil para mí ser dominguero? Yo vengo y predico el domingo, suerte con usted. Es más fácil ser dominguero que estar ahí preguntando qué está pasando, qué está sucediendo. Buenos días. Dentro del contexto de lo que estábamos leyendo de que debe dirigir a su propia familia y viendo el versículo 11 que habla de cómo deben ser las esposas de los diáconos, me imagino que debe aplicarse también a los pastores. Lo que pasa es que allá está hablando es de diaconisas, traeremos a eso porque a las mujeres pueden llegar a servir como diaconisas, porque el término asimismo nos está poniendo igual como usa cuando entran los diáconos, es decir, otra clase de grupo, pastores, que solo pueden ser hombres, diáconos y diaconisas, son tres, porque no aparece en otro lado alguna referencia que tengan que ser las mujeres de alguna manera, pero pues lógicamente la esposa del pastor no puede ser la deschavetada de la iglesia. Entonces, ahí viene la pregunta. Si un pastor de estos nuevos nombrados, su esposa se comporta de una manera que no aplica en este versículo, ¿cuál es la decisión? No puede entrar. No, pero ya una vez nombrado. Lo mismo, porque es que esto, muy buena pregunta, estos requisitos no son para el nombramiento y ya después no. O sea, estos requisitos son ¿qué? Permanentes. O sea, sí, mira Juan, hemos escuchado que cuando iban a empezar el ministerio, no te importaba que no te pagaran, pero ahora Juan, solo hablas de dinero. Ah, no, pero lo siento, a mí ya me nombraron. O sea, aquí no existe esto de que a perpetuidad. O sea, yo debo permanecer que siempre, si no entramos en lo mismo de salvo siempre salvo, pastor siempre pastor. Entonces, yo ya soy salvo, ahora me la paso de adúltero en el casino, en el bar, pero hermano, yo caminé bien, yo soy salvo. Ah, hermano, mira, yo cumplía los requisitos pastorales y hay que decirle, muy bien lo has dicho, ¿qué pasó en el pasado? Allá los cumplías y hoy, y si hoy no los cumple, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser apartado del ministerio. Por ejemplo, si yo cayese en adulterio, ya no soy intachable en eso, no puedo seguir ministrando. Entonces, esto debe ser de cuidado permanente. No es que, caramba, hubiéramos sabido eso antes de que Juan fuera pastor. No, si yo no cumplo eso, usted tiene que decir, mira Juan, eso no se da en tu vida. Tú no cumples esos requisitos. Y tienen que hacer, ¿quiénes tienen que hacerme a un lado? Ustedes. Ustedes son los que tienen que hacerme a un lado. Es importante, creo que les he dicho varias veces, la iglesia no está a nombre de Juan Hernández. Ni espiritualmente, ni civilmente, porque ante el ministerio, que es el ente que regula las iglesias en Colombia, yo soy representante legal, pero no soy dueño absolutamente de nada aquí. Absolutamente de nada. O sea, no es que yo me llevo el aire, nada. No soy dueño de nada de los bienes de la iglesia. Entonces, la iglesia debe cuidar que el pastor cumpla los requisitos, porque si no es fácil. Vamos a un año juiciosos y después la hicimos. No, esto debe permanecer en el tiempo. ¿Sí? Entonces eso que dice el señor Jorge lo podemos ver en el mismo capítulo 3, pero en el versículo 2, donde dice que el obispo sea irreprensible. Lleve una vida intachable. Por eso dice, no que lleve hasta hoy, sino es permanente. O sea, que no es perpetuo. El obispo debe ser irreprensible siempre en eso, o sea, el pastor siempre debe estar ahí. Sino que, ¿qué es lo que pasa hoy? A nosotros nos parece raro porque estamos acostumbrados a ver que una vez pastor, siempre pastor y se jubila de pastor, sin importar lo que haga. Pero eso es ¿por qué? Porque la iglesia no ha venido viviendo de acuerdo a la escritura. Pero en la época en que se escribe esto, quien no cumplía, ¿qué hacían? A un lado. ¿Tiene que irse a la iglesia? No. Aún si comete adulterio, puede estar restaurado, puede inclusive llegar a ser maestro, si es muy buen maestro, a enseñar, se arrepintió, su matrimonio fue restaurado, puede hacerlo, pero obispo, anciano, pastor, ya no puede hacerlo. Entonces nos cuesta, es por eso. Hermanos, si es que si la iglesia ni siquiera hoy, normal, el grueso de la iglesia no aplica disciplina en Mateo 18, sacar a un pastor les parece algo impensable, porque en el fondo, en el inconsciente colectivo de la iglesia usualmente se asocia a que la iglesia es del pastor, pero esa es la iglesia de él, ¿cómo se la quitan?
pero se olvidan que Efesios 4 dice, y Cristo dio dones a la iglesia y le dio pastores, es decir, que en el orden bíblico el pastor le pertenece a la iglesia, no la iglesia al pastor. O sea, si lo miro así, yo soy un don que Dios le ha regalado a la iglesia, le pertenezco a la iglesia porque Cristo me ha entregado de esa manera, no al contrario, no al contrario. Y cuando eso está claro, yo no me enseñoreo de la iglesia, porque soy ¿qué? Un don, no voy a mandar, no soy el dueño de la iglesia, y si no cumplo ¿qué tiene que hacer la iglesia? Este don ya no funciona. Es como, voy a ponerlo así, porque estoy hablando de mi propia cosa, de mi propia vida más bien. Si yo compro una aspiradora para mi casa, es un don que le doy a mi esposa, le digo, mira amor, para que te ayude en esto, pero después ella prende la aspiradora y le toca pasar más tiempo espichando el cable fuerte para que la aspiradora recoja un poquitico de mugre. ¿Qué termina haciendo ella? Desechando la aspiradora. Ay, pero era un don, sí, pero ya no ¿qué? Ya no sirve. El pastor que ya no cumple ya no es un don para la iglesia, y quien no es un don es una carga. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hermano, usted necesita ser pastoreado. Vamos a ponerlo en otro lugar. Y si no quiere y se apoderó, porque hay iglesias que los pastores tienen todo a nombre de ellos, el local, las cosas, todo. Hermano, dejen eso ahí tirado, no importa, y vaya y busquen pastor y arranquen otra congregación local. Pero no hay que quedarse, pero ¿y dónde conseguimos aires? Hermano, eso es lo de menos. Esto que está aquí, todo esto al final se va a quemar. La iglesia no son las paredes, amén. Bueno, pregunta y con eso vamos terminando. No, Juan, como un aporte, sí, sería bueno que, o sea, que cada casa tiene su propia regla. O sea, que los ancianos no van a mantener todos iguales, sino que ellos cada quien... Claro, cada casa, igual que cada congregación. Por ejemplo, aquí usted, hermano, yo creo que mientras que el Señor me dé vida y ustedes no se cansen de mí y estemos aquí juntos, aquí no va a haber una alabanza con acordeón. O sea, si usted dice, yo estoy orando fervientemente y hace 15 días Dios dijo que Él a veces dice que sí, hermano, muy difícil que aquí vaya a haber una, pero hay congregaciones donde todos los domingos hay acordeón. ¿Sí? ¿Me hago entender? Hay una diferencia en eso, pero seguimos siendo hermanos. Así que la casa de los pastores, no todas tienen que, mire, pastor que se respete desayuna a las 7 de la mañana, no, eso no dice. O sea, pastor que se respete hace mercado en tal lugar, no, eso no dice. O sea, cada casa en muchas cosas va a ser completamente diferente, pero en lo esencial tienen que ser exactamente que iguales. Hay tiempo como para una pregunta más. Por allá, Emi. Juan, con respecto a dirigir bien su propia familia, respecto a las esposas, o sea, ellos ya son nombrados, ya son pastores, y las esposas pueden o no servir, quieren o no servir, pueden. Sí, ¿no? dirigir bien la casa no significa que la esposa sirva, son dos cosas diferentes. ¿Qué significa dirigir bien la casa? Su esposa cumple el rol bíblico que Dios le dio. En Tito, por ejemplo, ¿qué debe hacer la esposa? Debe cuidar bien su casa, bueno, todo lo que dice acerca de la mujer. No dice que tiene que servir en la iglesia, que eso es importante. A veces dicen, si él va a ser nombrado, la esposa tiene que ser la mejor consejera de la iglesia. ¿Dónde dice eso? Ahora, debe ser una mujer que cualquier mujer de la iglesia, especialmente las más jóvenes, puedan acercarse y decirle, mira, no sé cómo hacer con los niños en esto, mira, no sé cómo manejar esta situación con mi esposo. Desde su perspectiva de una mujer obediente a la palabra, sujeta a su marido, educando bien sus hijos, le pueda decir, mira, la palabra dice eso, yo hago eso, pero no, hay que sacarnos la idea de la primera dama de la iglesia. No existe. Por eso es que no, pero es que si Juan es pastor, Angie es pastora. No. Y por eso cada vez que alguien le dice, mire que la pastora, dice, no, o sea, no me ponga como desobediente, dice mi esposita. Ella no es la pastora de la iglesia, y las mujeres de los hombres que se están formando no estamos esperando que sean pastoras. Primero porque es pecado, y segundo porque la escritura no dice que tienen que servir. O sea, bueno, si nombramos a Pedro Pérez, la esposa o sirve, no. De hecho, varias de ellas en este momento están en edad con sus hijos que su único trabajo es ¿cuál?
su casa. Serían más desobedientes dejando a los niños tirados para estar aquí metidas. Serían más desobedientes en eso. Así que hay que ser muy claros que no dice por ningún lado ellas tienen que servir en algún ministerio en la congregación. Ahora, tampoco puede ser la que nadie sabe nada de ella, o sea, es la más alejada de la iglesia, es el Gasparín de la iglesia. El que no entendió puede preguntar a la salida. Sí, se nombran estos hombres y nosotros como congregación vemos como a esas mujeres como medio, como ajustadas pues en la palabra, pero se desajustan. Hay que ajustarlas. Ahora, es una cosa, no es que se desajustó fuera del ministerio, porque volvemos a lo mismo, el único requisito que siempre tiene que ser permanente y que nunca puede haber un altibajo es el de la infidelidad. Y hemos hablado por qué. Pero no es que, mira, una vez Luis no fue amable, fuera del ministerio, Luis, no te queremos ver más por acá como pastor. No, o sea, puede que en algún momento falle, puede que en algún momento no tomó una buena decisión en su casa, pero oye, es que esa casa siempre es un desorden espiritual, allá no se sabe quién es la cabeza, siempre, ahí tenemos problemas, porque es importante también tener esa clase. Ahora, con la esposa del pastor, una vez, mira, yo la vi que él le dijo algo, ella torció los ojos, hay que sacarlos. No, hermano, usted también ha torcido los ojos. Entonces ahí es que acercarse, decirle, exhortarla como a cualquier miembro de la iglesia. Ahora, si se queda con los ojos como visca todo el tiempo torcidos, pues entonces el problema es del pastor, no puede estar pastoreando. Sí, que hay hermanas con los ojos por acá metidos. Bueno, eso pasa. Enrique, y con Enrique terminamos. Ahora sí es verdad, que ya tenemos que empezar lo otro. Llamada pastora, llamadas pastora, Dios sí respalda ese... no les aprueba. Ese pastor. No, y es clarísimo. ¿Por qué las esposas de los pastores tienen que ser pastoras que las otras iglesias, en otras No, porque no están aplicando la palabra, ahí no es nada más. Eso es igual, el ejemplo es muy básico, pero la esposa del doctor no es doctora. La doctora. O sea, la esposa del arquitecto no es la arquitecta. Si usted llega al consultorio médico a ver al doctor hombre y le dicen, mira, no está él porque tuvo que salir, pero la esposa está ahí, ella te revisa. No. Ay, pero ella y la esposa son una sola carne. Eso viene junto a la unción de la medicina. No. No, señor. Pastor, pero Dios sí respalda a su palabra si la respalda el Señor. Son ¿no? dos cosas diferentes. Dos diferentes, ¿verdad? Dos cosas diferentes. Y en la medida que una persona entienda que una iglesia dirigida por pastora es una iglesia sin pastor, o sea, no hay una cabeza, no hay un gobierno, es una iglesia huérfana, tienen que tomar medidas y si no también comienzan a ser partícipes de la desobediencia. Bueno, hermanos, se nos acabó el tiempo del estudio. Sigamos revisando, sigamos orando. Yo creo que ya para este año no fue, pero hay que tomar las decisiones bien tomadas, amén. Estamos tomando decisiones que van a afectar la congregación muy fuertemente, así que dispongámonos y